Buenas noches, amadas hermanas. Especial a cada una de ustedes. Que esta noche el Señor sea hablando a nuestros corazones de una manera especial y sea el Señor trayendo esa palabra reveladora para el corazón de cada una de nosotras. Amén. ¿Cuántas están preparadas para recibir una palabra del Señor? Amén. ¿Cuántas están expectantes para lo que hoy el Señor hablará a través de su palabra? Amén, alabado sea su nombre. Una consultita antes de continuar. ¿Todas me escuchan fuerte y claro? ¿Sí? Ok, perfecto. Excelente, entonces. Entonces vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Amén. ¿Cuántos conocen a David? ¿Cuántos han oído hablar de David? Amén. Todas nosotras hemos oído hablar de David, ¿verdad? Más de una vez hemos oído hablar de David, nosotros, de las historias que David tiene, de cuán adorador era el Señor, de cuántas batallas pasó, de cómo fue perseguido, de cómo se deprimió, de cómo llegó a la cueva, de cómo llegó a ser rey, de cómo pecó, de cómo Dios lo restauró. Tantas historias hemos escuchado hablar de David, ¿verdad? ¿Y cuántas de nosotros hemos sido edificadas con esas historias que hemos escuchado de él, que hemos leído de él? Amén. Y de cada historia que nosotros hemos leído, que hemos escuchado, que hemos aprendido, de cada una de las historias, nosotras nos hemos quizás identificado con algunas, ¿verdad? Cuando hemos estado afligidos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho oraciones con quebranto, lamento, dolor al Señor, como lo hacía David? Amén. ¿Cuántas de nosotras nos hemos quebrantado delante del Señor para adorarlo y agradecerlo sin necesidad de pedir nada? Amén. Muchas de nosotras, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras hemos leído que David tenía muchos enemigos? Y uno de ellos, uno de los enemigos más poderosos que pudo tener David fue el rey Saúl, ¿verdad? Que lo persiguió y lo quería matar y lo seguía y lo recontraseguía, pero no logró su propósito, ¿verdad? Porque David era ¿qué? ¿Qué era David? Era un ungido del Señor, era un escogido del Señor, era un hijo de Dios y tenía toda la cobertura del Padre sobre su vida, que él se libraba de todo. Amén. Él se libraba de todo porque el Señor estaba con él. El Señor lo protegía. El Señor lo cuidaba. El Señor estaba ahí. Siempre estuvo ahí para David. ¿Cuántos de nosotras creen que el Señor está con nosotras? Amén, gloria a Dios. Todas creemos, ¿verdad?, que el Señor está con nosotras. Cuando pasamos aflicción, ¿el Señor está ahí? Amén. Cuando pasamos alegría, ¿el Señor está ahí? Cuando pasamos penas, tristezas, dolor, ¿el Señor está ahí? Amén. El Señor está en todo tiempo con nosotros. Amén. Y David es muestra viviente de que eso es así. David, en cada uno de sus salmos que él narra, que él nos cuenta, que él habla, nos demuestra que en toda etapa de su vida, cuando tuvo miedo, cuando tuvo que enfrentarse a sus enemigos, cuando tuvo persecución, cuando estuvo en la cueva, cuando pecó, en todo momento el Señor estuvo con él. Amén. Y esa es la certeza que tú y yo debemos de tener, porque dice la palabra de Dios que lo que está escrito en la Biblia es mentira. No, ¿verdad? Es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios es verdadero. Quería ver si estaban distraídas pensando en el viajecito, la hermana Marcelina, pensé que estaba pensando en Cancún, por ahí, no. Están atentos, perfecto, están atentas, perfecto. Entonces siempre el Señor nos ha demostrado a través de la vida de David, como de muchos de sus siervos, como muchas de las personas que le sirvieron y fueron usadas por el Señor, que el Señor siempre estuvo presente en su vida, ¿verdad? Siempre estuvo presente en su vida. Hay momentos en la vida en que nosotros vamos a atravesar distintas situaciones. Y es válido que en algún momento de tu vida tú te sientas sola, desprotegida, que todo el mundo se olvidó de ti, que hasta Dios se olvidó de ti, que piensas que no saldrás de esa situación, porque en algún momento cada siervo de Dios pasó por esa situación. Cada hijo de Dios pasó por esa situación.
porque el Señor nos muestra a través de la vida de ellos que nosotros somos seres humanos, somos vulnerables a ciertas situaciones que pueden pasar. Pero el Señor también, a través de la vida de ellos, nos recuerda que Él siempre estará con nosotros y que nunca estaremos solas, nunca. Y que siempre tendremos su ayuda. Isaías dice, yo nunca te dejaré solo, yo extenderé mi mano poderosa y te ayudaré. No te dejaré, dice el Señor, siempre te ayudaré, dice el Padre. Y esa es la confianza que nosotras debemos de tener en el Señor. Hoy vamos a ver, hoy día vamos a leer acerca de una de las tantas historias de David. Cómo David hizo algo grandioso en su vida. Cómo él también se afligió, cómo él también sufrió, cómo él también se atemorizó, pero su confianza la supo poner en alguien que está por encima de toda situación y él salió victorioso de esta situación. Amén. Hoy día nos vamos a 1 Samuel 30. Vamos a buscar en nuestra Biblia, o anótenlo ahí nomás si no tienen su Biblia a la mano, anótenlo ahí, para que luego podamos hacer, para que puedan luego leerla con calma y tengan ese discernimiento de poder comprender lo que el Señor les quiere hablar. 1 Samuel 30, del 1 en adelante. Amén. 1 Samuel 30, del 1 en adelante. A ver, ¿qué nos dice el Señor en esta noche? ¿Qué nos habla nuestro Dios? Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. El título de este versículo es David derrota a los amalecitas. Antes de continuar con la lectura, antes de empezar con la lectura, yo les pregunto algo. ¿Alguien sabe quiénes eran los amalecitas? ¿Alguien sabe quiénes eran los amalecitas? Les cuento. Los amalecitas eran personas, era un pueblo que siempre trataba de atacar al pueblo de Israel. Eran los enemigos eternos del pueblo de Israel, los amalecitas, ¿ok? Los amalecitas era gente que continuamente trataron de atacar a los israelitas. Esos eran los amalecitas, ¿ok? Dice que eran nómades, personas que se iban de un lugar a otro, que no se establecían en un sitio fijo. No se establecían en un sitio fijo, eran nómades, paraban por todos lados, por cualquier lado paraban. O sea, tú te podías ir a no sé, a ver, decir, querían irse a Egipto y los amalecitas estaban en el camino. Querían irse a Judá y los amalecitas estaban en el camino. Querían irse a Jerusalén y por ahí también se encontraban a los amalecitas. Porque los amalecitas eran nómades, no tenían un lugar específico donde vivían, sino que andaban por todos lados. ¿Ok? Y eran las personas que constantemente atacaban al pueblo de Israel. También dicen que los amalecitas eran crueles. Crueles eran los amalecitas. Mira, les estoy dando una reseña de lo que eran los amalecitas para que podamos entender este versículo que vamos a leer hoy. Dice que los amalecitas eran crueles. Atacaron a los israelitas cuando se encontraban cansados de viajar durante el exilio de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿a dónde se fueron? Cuando el Señor los sacó libres del faraón. ¿A dónde fueron? ¿A dónde se fueron? A ver, enciéndanme sus audios para escucharlos. ¿A dónde se fueron cuando salieron al desierto? Al desierto. Amén, se fueron al desierto. Y en el desierto ellos caminaban y caminaban por todos lados, vagaron por todos lados. Ya, y cuando salían del desierto, dice que se encontraron con los amalecitas. O sea, no salían de una para meterse a otra. ¿Entienden? Entonces siempre había ese problema con el pueblo de Israel. Tenían a su talón de Aquiles, que eran sus amalecitas, que por todos lados lo seguían. Y esa historia, les pregunto,
les hace recordar, les hace, no sé, tener alguna referencia con algo, les hace ver de que se asemeja a algo hoy en día para nosotros. ¿Quiénes son sus amalecitas de ustedes hoy? ¿Quiénes son sus amalecitas? Los que buscan constantemente atacarlos, los que buscan constantemente desanimarlos. ¿Quiénes son sus amalecitas? ¿Quiénes son esos? La pereza espiritual. La pereza espiritual, el estrés, la El ansiedad, estrés, el miedo, el temor, la angustia. Son sus amalecitas. Esos son los amalecitas de hoy en día contra el pueblo de Dios. Las cosas del mundo, Ceci, las cosas del mundo. Las cosas del mundo. Eso se podría decir que son en este tiempo los amalecitas. Los amalecitas dice, la presencia de los amalecitas, miren para qué sirvió la presencia de los amalecitas en el pueblo de Israel. Miren, dice que la presencia de los amalecitas sirvió para fortalecer a los israelitas, o sea, sirvió eso para fortalecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como luchadores y creyentes en la capacidad de Dios para proveerles, para defenderlos cuando ellos desarrollaran fe. Mi pregunta es, ¿el pueblo de Dios necesita tener amalecitas a su alrededor? Muchas veces sí. Muchas veces sí lo necesita. Porque es ahí cuando nuestra fe se va a potencializar. Si no tenemos amalecitas a nuestro alrededor y todo nos va bien, del primero que nos olvidamos es de Dios. Al primero que olvidamos y lo hacemos a un lado de nuestras vidas es a Dios. Pero cuando tenemos amalecitas a nuestro alrededor que constantemente están mandando dardos, entonces el pueblo se hace más dependiente, más creyente, más luchador y aumenta su capacidad en fe para creer en el Señor, para aferrarse al Señor, para ser más fuerte en el Señor. Dice que los amalecitas fueron buenos, su presencia fue buena, sirvió para el pueblo de Israel, porque lo hizo al pueblo de Israel dependiente de Dios. Ahora, no estamos hablando del 100% del pueblo, obviamente, ¿no? Estamos hablando de cierta cantidad que quizás cuando la Biblia nos narra pudo haber sido la mayoría que confió en el Señor. Pero hubo una minoría que se dejó sucumbir por las ideas, por la forma de vivir que tenían los amalecitas, ¿verdad? Dice que los amalecitas eran descendientes de Amalek. ¿Y quién era Amalek? Amalek era un gobernador que tenía mucha ira, mucha maldad en él. Y los amalecitas descendían de él. Dice que Amalek significa belicoso, maldito de Dios, pueblo que come a otros y sanguijuela. Eso significa Amalek. Es un espíritu, el espíritu de Amalek es aquel que se levanta en contra de los planes de Dios. El espíritu de Amalek es el que se levanta en contra de los planes de Dios. Así son los amalecitas. Son espíritus que van en contra de todo propósito de Dios, de todo plan de Dios, de todo hijo de Dios para destruirlo. ¿Ven? ¿Cuántas personas que ustedes han oído hablar de repente por ahí? ¿Cuántas personas por la depresión se suicidaron? Muchas, ¿verdad? Esos eran los amalecitas, que buscan destruir lo que Dios creó, lo que Dios construyó, lo que Dios levantó. Buscan
destruir todo el propósito y el plan que Dios tiene. Y hoy por eso, a través de la palabra del Señor, vamos a descubrir, vamos a aprender qué debemos de hacer nosotros, como hizo David cuando los amalecitas aparecieron en su vida. Amén. Dice la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclac y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev. Negev era una tierra que les había dado el Señor a los israelitas, ¿verdad? Y dice que ellos al tercer día, ellos habían salido a hacer sus cosas. David con su ejército, con el pueblo, con todos los varones del pueblo habían salido a luchar. Cuando ellos regresan al Negev, se dan con la sorpresa de que los amalecitas habían invadido el lugar que les habían dado a ellos, donde ellos habitaban. ¿Ok? Dice, los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclab la habían asolado y la habían prendido fuego. No solo habían invadido su tierra, no solo habían invadido la tierra donde ellos habitaban, David y todo su ejército, no solo la habían invadido, sino que la habían prendido fuego y la habían asolado, la habían destruido, habían dejado todo inservible. Nada valía, nada. Todo lo habían destruido los amalecitas, todo. Dice, 2, y no solamente eso hicieron, sino que habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivo. A ver, yo quiero que prestemos atención acá a lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando David y todos los hombres del pueblo salieron a luchar, a pelear contra sus enemigos de otros estados, de otros territorios, de otros lugares, dice la palabra que los amalecitas entraron a la ciudad de ellos. Entraron a la ciudad. Cuando ellos entraron a la ciudad, dice que asolaron la ciudad, hicieron lo que quisieron con la ciudad de David y de sus hombres. Hicieron lo que quisieron. Y no solamente la asolaron y le prendieron fuego, no solamente le quitaron todo y la destruyeron, sino que también se llevaron a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes. No los mataron, pero sí se los llevaron cautivos. ¿Les hace pensar en algo esta historia? Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, muchas veces nosotros nos distraemos con cosas del mundo. Vamos tras los afanes del mundo y descuidamos nuestro hogar. Descuidamos lo que es más importante para nosotros. Descuidamos nuestro hogar. Vienen los amalecitas y comienzan a destruir todo lo que el Señor ha levantado en nuestra casa. Y no solo empiezan a destruir lo que el Señor levantó en tu hogar, la paz, la unión, la armonía, el gozo, la tranquilidad. No solo empiezan a destruir eso, sino que se roban lo que el Señor te dio como bendición. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia. Y el pecado los hace cautivos. Y el pecado los hace esclavos. Porque tú y yo nos descuidamos con los afanes del mundo. Porque tú y yo hemos puesto por encima otras cosas que no son importantes en nuestra vida y que son importantes también para Dios.
Descuidamos otras cosas. A veces creemos que debemos de trabajar 24/7. Todos los días y todo el día creemos que debemos de trabajar. Cuando el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando debemos de establecer el principio y el orden que Dios nos manda en nuestro hogar para que todo esté bien y para que todo fluya. Salimos de nuestro hogar para suplir necesidades externas, mas no las que son primordiales, y poder alcanzar vida eterna cada uno de nosotros. Dice que los amalecitas no solo asolaron el lugar, no solo lo quemaron, no solo van a destruir tu casa, sino que se van a llevar lo que para ti es importante. Las mujeres, dice, se llevaron a las mujeres y a todos los que vivían ahí, chicos y grandes. Así es Satanás. Satanás no hace excepción de persona. Satanás quiere ir solo en contra de lo que Dios establece, en contra de lo que Dios te ha dado como bendición para tu vida. En contra de eso quiere ir Satanás. Y dice que se llevaron a chicos y a grandes. Aunque no habían matado a nadie, el enemigo no tiene poder de matar a nadie. Aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. Los tienen atrapados, los tienen cautivos en el pecado, en vicios, en odio, en resentimiento, en rencor, en depresión, en ansiedad, en angustia, en miedo, en temores, en insomnios. Así los tiene atrapados el enemigo, porque te descuidaste de tu hogar, te descuidaste de lo primero que Dios confió en tus manos, por ir en pos de los afanes del mundo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Eso es lo que a todos los hijos de Dios les pasa cuando desvían su mirada de lo que para Dios es importante y para nosotros debe ser importante. Cuando ellos llegaron a su casa, cuando ellos llegaron a su ciudad, a sus tierras, se dieron cuenta que sus enemigos no solo habían destruido el lugar donde vivían, los habían, en otras palabras, poniéndolo en nuestro tiempo actual, los habían endeudado, les habían llevado a la ruina, las habían destruido su familia, su hogar, su casa ya no tenía paz, ya no tenía armonía, ya no tenía nada. Les habían robado todo. Dice que ellos se pusieron tan tristes al darse cuenta que todo le había sido robado, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta cansarse. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado así? Cuando el enemigo en un momento de ceguera espiritual que hemos tenido, nos robó todo lo que el Señor nos había dado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desesperado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos angustiado? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado a voz en cuello hasta cansarnos por lo que nosotros mismos, por descuido, ocasionamos? Por un descuido espiritual. Porque a veces nos enfocamos en los afanes del mundo. A veces nos enfocamos en eso y el trabajo es una de las cosas que nos desvía del orden de Dios. El trabajo es una de las cosas importantes o primordiales que nos desvía del orden de Dios. Descuidamos el matrimonio, descuidamos la relación con nuestros hijos, descuidamos nuestro hogar a causa de eso. Y no entendemos el orden que le dio Dios al trabajo.
Dice que ellos lloraron hasta cansarse. Dice el 5, entre las cautivas, entre las personas que se llevaron, estaban las 2 mujeres de David. Es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. Estaban las 2 personas importantes para David. Estaban ahí. Se las habían llevado prisioneras. Quiere decir la palabra de Dios que el enemigo no va a tener piedad de ti. Y él se puede llevar hasta lo que es más importante para ti. Si tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, no has afianzado bien el corazón de tu descendencia, de tu entorno, de tu familia. Si tú fuiste la que recibió primero la palabra de Dios, el evangelio, fuiste tú la primera que recibió a Cristo en su corazón, estás llamada a establecer el reino de Dios en tu hogar. Estás llamada a traer el corazón de cada miembro de tu familia a los pies de Cristo. No solo por tus palabras, sino por la conducta casta, intachable que tú tengas frente a ellos, para que sin palabras sean ganados para el reino de Dios. ¿Estamos edificando bien nuestro hogar en los principios del Señor? Estamos siendo de testimonio de que Cristo habita en mí con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. ¿Estamos dando testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios? Dice que aún a las mujeres de David se habían llevado. Dice que David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo. Todo el mundo le echaba la culpa a David. Por tu culpa, porque nos llevaste a luchar contra otros pueblos, es que ellos aprovecharon y se metieron. Y el ser humano es así. Le gusta hacer responsables a otros de nuestras malas actitudes. Les gusta ser responsables a otros. Es que yo soy así porque mi esposo, no lo conoces, hermana, mi esposo es bien espeso, es. Por eso yo soy así. Por eso yo le hablo así. Ay, es que hermana, es que no sabes cómo es mi vecina. Pues mi vecina es, su odiosísima es. Por eso yo soy así de espesa también con ella. Yo también igualito le respondo. Eso es testificar de que Cristo vive en ti. No, ¿verdad? No, porque el Señor dice, no devolverás mal por mal. El Señor dice, ama a tus enemigos y bendícelos. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ten misericordia y compasión como Cristo la tiene por nosotros. Sé perdonador, sé tolerante, sé paciente, sé amoroso. Embajadores, somos embajadores de los cielos, mensajeros de amor y paz. Somos las mujeres maestras del bien, dice el Señor, y no maestras del mal. Entonces tenemos que enseñar lo correcto, ¿verdad? Y no hacer responsable a nadie de lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Y para que tú sepas y para que tú puedas ser responsable de tus actos, lo primero que tiene que haber en ti es humildad. Es tener esa humildad en tu corazón de saber reconocer que cuando estás equivocada, debes de asumir tu equivocación y las consecuencias. Pero acá el pueblo no quería asumir su responsabilidad. Acá dice que David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas, a sus hijos, pero halló fuerza ¿en quién? En su Dios. David se sentía afligido, David se sentía culpable, el pueblo se levantó en contra de él, lo quería linchar, lo quería apedrear, querían desquitársela con él porque los amaelitas se habían llevado a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas, se habían llevado todo y habían destruido todo. Y dice que David se sentía angustiado, temeroso. Imagínense que todo un pueblo se levanta en contra de él.
Y dice que se sentía tan mal y angustiado, pero dice él, dice la palabra de Dios, que él halló fuerzas en el Señor su Dios. Cuando las cosas para ti y para mí están mal, cuando sentimos desfallecer como lo sintió David, cuando sentimos que no tenemos salida, cuando sentimos que todo está mal y se pone aún peor, ¿en quién tenemos que hallar nuevas fuerzas? ¿En quién hallaremos nuevas fuerzas? ¿Quién nos fortalecerá? ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos animará? ¿Quién será nuestra fortaleza? Papá. Reyes y el Señor de señores. Bendito sea su nombre. Dice que David halló fuerzas en el Señor, su Dios. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo, ¿a quién llamó? A un sacerdote, amén, a un mensajero de Dios, a alguien que estaba ungido en el Señor, a alguien que tenía el Espíritu de Dios. Lo llamó. ¿Para qué? Vamos a ver para qué lo llamó. Dice que lo llamó a él y le dijo, te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo llevó y David consultó al Señor, le preguntó. El efod era como era donde estaba supuestamente la presencia de Dios. Era como el arca del pacto, donde estaban los pergaminos, donde estaban todas las cosas del Señor, el efod. Lo mandó a traer para que David entrara en oración y le preguntara al Señor qué debía de hacer. Ahora bien, entendamos algo acá. Lo primero que hizo David fue llamar a alguien que estaba ungido del Señor, a un sacerdote, para que lo ayudara espiritualmente. Eso es número uno. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, cuando nosotros nos sentimos afligidos y desesperados, debemos de buscar ayuda. Debemos de buscar a quien nos ayude a orar, a quien nos ayude a interceder, a quien nos ayude a dar claridad. Pero ojo, no dice a cualquiera. Dice David que llamó a un sacerdote, a alguien que servía a Dios, a alguien que era ungido por el Señor. Porque si tú vas a la calle y buscas a tu amiguita que no conoce de Dios y le dices, oye, ¿qué puedo hacer con esta situación? Mira que mis hijos están rebeldes, mira que mi esposo es así, te va a decir, divórciate y abandona a tus hijos. Es el primer consejo que el mundo te da. Ay, tú no has nacido para sufrir, divórciate y abandona a tus hijos. O sea, déjalos que ellos vean, que ellos se den cuenta solo. No. Pero cuando nosotros buscamos a alguien que es ungido por el Señor, a alguien que tiene el Espíritu de Dios, a alguien que es un hijo de Dios, un siervo del Señor, el consejo va a ser basado en el Señor. El consejo va a ser basado en lo que la palabra de Dios dice y te va a animar y te va a ayudar y te va a empujar a que tengas esa relación con el Señor y hables con el Señor directamente para que el Señor te dé dirección. Dice que David le dijo a Ahimelech y le dijo que le traiga el efod. Abiatar se lo llevó, le hizo caso y le llevó el efod a David. Y dice que David le consultó al Señor, le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? Una de las cosas que David nos enseña acá, en medio de su problema, en medio de su aflicción, en medio de la situación tan estresante que él estaba pasando y tan agobiante que él estaba pasando, lo primero que nos enseña es que debemos de consultarle a Dios qué debemos de hacer. Lo primero que nos enseña es eso, venir en pos del Señor, entrar en su presencia y preguntarle al Señor, Señor, estoy en medio de esta situación, Padre, estoy desconsolado, estoy angustiado, estoy atribulado, ayúdame, ¿qué hago?
¿Qué hago, Señor? ¿Qué debo de hacer, Señor? Dice que David le consultó, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles el alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Miren lo que les dice el Señor. ¿Por qué creen que el Señor les da esa orden a David? ¿Por qué creen que el Señor le responde de esta manera a David? ¿Porque David iba a ir solo en pos de ellos? ¿Porque David iba a ir solo? ¿Porque David iba a ir al... Dios lo iba a acompañar. Amén. Porque Dios iba a estar con él. Porque Dios no lo iba a dejar. Porque Dios iba a estar con él en todo momento para luchar y para recuperar lo que el enemigo le había robado. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios va a estar con nosotros para ir en pos, en busca de todo lo que el enemigo nos ha robado? ¿Cuántos están preparados para eso? ¿Cuántos creen que el Señor irá con nosotros? Es tiempo de luchar, dice el Señor. Es tiempo de ir en pos y recuperar todo lo que el enemigo te robó. El enemigo se ha gozado robando y destruyendo todo lo que el Señor te había dado. Pero hoy el Señor te dice, ve en pos de ellos, porque los alcanzarás. A todos los amaelitas que te robaron, los alcanzarás, dice el Señor. Ve tras ellos porque les darás el alcance y encima podrás liberar a todos los cautivos, a todo lo que se llevó, a todo lo que se robó, que a ti te pertenecía, dice el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y el Señor le da esta respuesta a David, no porque David maquinó lo que iba a hacer, sino porque David vino en pos del Señor y le preguntó, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dio dirección para su victoria. El Señor le dio la confianza para su victoria. El Señor le dijo qué debía de hacer para su victoria. Y el Señor se glorificó en la vida de David, por cuanto David lo buscó a él y no se guió de sus emociones, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus deseos, sino que buscó la dirección del Señor. A veces estamos dando vueltas en el mismo lugar. A veces nos salimos de ese círculo vicioso porque seguimos actuando con nuestras fuerzas, porque seguimos haciéndolo a nuestra manera, porque seguimos creyendo que la forma, que a nuestra forma todo es mejor. Cuando el Señor hoy nos dice, tienes que venir en pos de mí, tienes que buscarme a mí, yo te fortaleceré, yo te mostraré el camino por el que debes de ir, yo traeré respuesta a ti, y no solo eso, sino que iré contigo a recuperar todo lo que el enemigo te ha robado. Porque todo lo que Dios te dio te pertenecía a ti, no a los amaelitas. Te pertenecía a ti, te dice el Señor. Yo te lo di a ti, porque tú eres mi hija, porque tú eres mi hijo. Y por eso a ti te lo di, dice el Señor. Dice la palabra de Dios, y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres. ¿Cuántos hombres eran? 600, 200 más de lo que habían en la cueva, ¿verdad? Porque 400 empezó el ejército de David. Con 400 empezó el ejército. Y eran los 400 atribulados, endeudados, alterados, estresados, ansiosos. Todos los defectuosos estaban ahí en la cueva. Y salieron tan renovados y restablecidos en el Señor, salieron nuevos en el Señor de esa cueva, que fueron los 400 soldados que le ayudaron a David a vencer toda batalla. Dice que David partió entonces con sus 600 hombres. ¿Sabes? Te digo una cosa, hoy el Señor te dice, te enviaré mi ejército de ángeles contigo para que vayas a recuperar lo que el enemigo te ha robado. No estás solo.
¿Cuántos creen que el ejército del Señor está con ustedes? ¿Cuántos creen que el Señor ha mandado a sus 600 hombres del ejército celestial para que vayan contigo y recuperes todo lo que el enemigo te robó? ¿Cuántos le creen al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. No estamos solos. No estamos solas, hermanas. Tenemos un ejército que Dios está mandando de los cielos. Y no va a haber príncipe de Persa que obstruya el camino y el obrar del Señor para tu vida y la mía. Veremos la gloria de Dios. Amén. Veremos la gloria de Dios. Dice, David partió con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Recuerden, los amaelitas eran nómades. Estaban un poco por aquí, un poco por allá, no tenían un lugar específico. Dice que en el camino encontraron a unos pocos. A unos pocos se encontraron en el camino, dice. ¿Verdad? Unos cuantos. Dice, los que siguieron adelante con David fueron 400. Miren, 600 eran los que salieron del lugar. ¿Verdad? 600 eran los que salieron de casa. Pero 200 se quedaron en el camino cuidando. ¿Verdad? 200 se quedaron en el camino cuidando. Y 400, esos 400 que salieron de la cueva, dice que se fueron con David. Dice que esos 400 hombres, y se quedaron unos cuantos, los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no podían cruzar el torrente, ¿ok? Habían caminado mucho, de los cuales te dice el Señor hoy. Te dice hoy el Señor, no todos alcanzarán, no todos alcanzarán recuperar lo que han ido a buscar. No todos, porque algunos se cansarán en el camino. Algunos ya no querrán perseverar. Algunos se cansarán de esperar el tiempo perfecto del Señor. Solo los que confían verdaderamente en el Señor renovarán sus fuerzas en el Señor y continuarán hacia ese camino para recuperar lo que el enemigo te robó. No todos permanecerán hoy, el Señor te dice. ¿Del lado de cuál estás? ¿De los 400 que se mantuvieron o de los 200 que se quedaron cansados sin poder avanzar? El Señor hoy nos hace esta pregunta para que tengamos claro de qué lado estamos. Si entiendes que la lucha no es con tus fuerzas, o si entiendes que solo el Señor renovará tus fuerzas, te ayudará, te sustentará, te fortalecerá hasta que llegues a la meta que Él ha previsto para tu vida y la mía. Y seas merecedora de esas bendiciones y esa retribución que el Señor te dará por cuanto el enemigo te robó. ¿De qué equipo estás? Dice el Señor. ¿De qué bando eres? ¿De los 200 o de los 400 que continuaron en fe en el Señor? ¿Qué más dice? Dice, y estos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. En el camino te encontrarás todo tipo de personas, aún gente que no comparte tu misma fe, tu misma creencia. Y hoy el Señor te dice, trátalo como a uno de los tuyos. Porque ellos le dieron de beber y ellos le dieron de comer. Amén. Ellos le dieron de beber y de comer, dice la palabra de Dios. Dice, y lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. También le dieron pan de higo seco y 2 racimos de uvas pasas. Y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía 3 días con sus noches que no había comido ni bebido nada. El Señor, aún en medio de tu prueba, de tu lucha, de tu camino hacia recuperar lo que a ti te pertenece,
te pondrá en el camino gente que necesita que tú los alimentes, que tú los fortalezcas, así como tu Dios te sustentó, te alimentó, te fortaleció, te ayudó y te bendijo. No hay excusa para no bendecir, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque yo te fortalezco, porque yo soy el que te provee, porque yo soy el que va contigo, dice el Señor. Dice, luego David le preguntó al egipcio, ¿quién eres tú? ¿Y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió, sirvo a un amalecita. ¿A quién servían? A un amalecita. Ese egipcio a quien habían ayudado era el siervo de uno de sus enemigos, de uno de los que les había robado todo y los había dejado en la ruina. Miren lo que dice. Sirvo a un amalecita, pero me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal. Los amalecitas eran tan crueles que no les importaba nada. Lo vieron mal a este egipcio y lo dejaron abandonado. Entonces el Señor te está mostrando la diferencia de cómo el mundo actúa y cómo tú debes de actuar como hijo de Dios. El mundo es indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el abandono. Pero el Señor te dice hoy, tú no puedes ser así. Tú no puedes ser como el mundo es. Y eso es uno de los requisitos que nosotros debemos de cumplir si queremos recuperar todo lo que el enemigo nos robó. No puedes ser indiferente ante el dolor. No puedes ser indiferente ante la necesidad. No puedes ser indiferente ante alguien que está pasando hambre. No puedes ser indiferente, dice el Señor. Es uno de los requisitos para que tú puedas recuperar lo que el enemigo te robó. En el camino el Señor te va perfeccionando. En el camino el Señor te va instruyendo, te va enseñando lo que es del agrado del Señor. Dice que él, como el amalecita lo vio mal, dice que lo abandonó hace 3 días porque lo vio muy mal, dice. Pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Siclag. O sea, no solo habían causado destrozos en la aldea de David, sino también en la aldea de Judá, en la aldea de Caleb y en la aldea de todos los que pertenecían al pueblo de Dios. Habían atacado a muchos hijos de Dios, no solo a uno. Así que no te sientas mal, no eres el primer ni el único hijo de Dios que pasa su prueba, que sufre o que el enemigo le ha robado algo. No eres el único, no te desanimes. No eres el único, te dice el Señor. Hay muchos hijos que pasan pruebas. Hay muchos hijos que también dejan que el enemigo les arrebate las cosas. Pero aquí estoy yo, te dice el Señor. Aquí estoy yo contigo. Y hoy vamos a empezar una nueva historia. Hoy estaré contigo y hoy te acompañaré para que tú recuperes todo lo que el enemigo te robó. Bendito sea su nombre. Dice, y David le preguntó, ¿me puedes llevar hasta esa tropa? Y el egipcio dijo, lo haré si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué vio en David este hombre para ayudar a los israelitas a llegar al campamento donde el enemigo estaba? ¿Qué pasó? Vio valentía, vio lealtad. Confió también en él, le dio confianza. Le dio confianza. ¿Y por qué le dio confianza a David? ¿Por qué le dio confianza? ¿Qué le dijo David? ¿O qué hizo David? Porque David, en primer lugar, lo alimentó, lo sustentó, pues, ¿no? Le dio, digamos, seguridad. Para mí es seguridad. Le demostró que era un hijo de Dios.
Le demostró que era un hijo de Dios. Con sus actitudes. Con sus actitudes. Eso es lo que le dio confianza a ese hombre. Porque aún siendo yo un egipcio, un enemigo del pueblo de Israel, él me ayudó, me recogió, me sustentó, me cuidó, hizo que me recuperara, hizo que estuviera bien. Entonces él vio algo diferente en David. Y Dios usó la vida de este impío, de este no creyente, de este enemigo, para llevarlo hacia el lugar que Dios quería que ellos lleguen para recuperar todo lo que le habían robado. Así es que no te sorprendas si Dios... O sea, David hizo una acción que le agradó a Dios primero para poder recibir la bendición. Amén. ¿No? Porque en ese transcurso Dios prepara nuestras vidas. Dios, para que tú vayas camino a recuperar lo que el enemigo te robó, en el camino Dios te va preparando, te va puliendo, te va enseñando, te va transformando. Porque si David hubiera tenido odio, resentimiento, amargura, venganza, ira en el corazón, lo hubiera visto y lo hubiera matado. Lo hubiera visto, hubiera sido indiferente, lo hubiera visto y no le hubiera dado de comer, no le hubiera dado de beber, no se hubiera preocupado por él. Pero David estaba fortalecido en el Señor. David pidió dirección al Señor. David estaba con Dios, con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo llevó a hacer lo que debía él hacer como hijo de Dios. Y Dios usó la vida de este israelita, de este egipcio, para que ellos pudieran llegar hacia el lugar que Dios quería que lleguen para recuperar todo. Y le dijo, lo haré si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Le bastaba la palabra de David porque sus acciones ya las había visto. Sabía que era un hombre íntegro, sabía que era un hombre bueno, sabía que era un hombre correcto, un hombre que de verdad decía que amaba a Dios y lo demostraba con sus actitudes. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso que el proceso duele. Por eso que el proceso a veces tarda. Porque nos rehusamos a ser como Dios quiere que seamos. Que amemos a nuestros enemigos. Que no devolvamos mal por mal. Y ahí es cuando el Señor empieza a tratar nuestras vidas. Y le dice, solo así te llevaré hasta esa gente, le dice. Si tú me prometes que no me vas a matar ni que me vas a entregar a mi amo, yo te ayudo a llegar a esa gente, le dice. Y como David se lo juró, miren, David le dio su palabra. David se lo juró, dice que el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Por una actitud correcta de David, el Señor usó la vida de este impío para darle la bendición a David de llegar hacia el lugar donde debía de llegar. Dice, cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Mira, cuando tú haces las cosas que a Dios le agradan, al enemigo lo agarras desprevenido. Al enemigo lo agarras así, distraído, al enemigo lo agarras en su cuarto de hora. Porque el enemigo no se contaba con tu obediencia a Dios. Porque el enemigo decía, yo a este pata, a esta chica, a esta hermanita, yo la conozco, bien orejona, bien desobediente es. Le gusta hacer las cosas como a ella quiere. Le entra por una oreja y le sale por la otra la palabra de Dios. Ella no hace caso. A ella le cuesta someterse, así que yo la conozco. Así dice el enemigo. Pero cuando el enemigo ve que tú te alineas a Dios, lo agarras desprevenido. Dijo, guay, ¿qué le pasó a ella? ¿Cuándo se convirtió verdaderamente? ¿Cuándo decidió obedecer? Lo agarras así, desprevenido al enemigo. Pero si el enemigo te conoce a la perfección y sabe que no vas a hacer lo que Dios te manda,
Entonces el enemigo sabe de dónde darte y de dónde tenerte sujetada. Pero si tú decides, como dice Santiago, someterte a Dios, obedecer a Dios, dice la palabra de Dios, el enemigo huirá. Así dice la palabra de Dios. Dice entonces que cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida, desunida, unos por acá, unos por allá. Y cuando estamos esparcidos, cuando estamos desunidos, no tenemos fuerza, ¿verdad? No tenemos fuerza. Cuando el enemigo está uno por aquí, uno por allá, uno por allá, está debilitado. El enemigo nomás te hace frente cuando está con toda la legión. Ahí somos 7,000, dice así, bien valiente, dice el enemigo. Pero no saben que en el nombre de Jesús lo reprendemos y los 7,000 se van por donde vinieron, ¿verdad? Porque esa autoridad tenemos los hijos de Dios. Pero ¿qué tanta obediencia tienes al Señor? ¿Qué tan sujeta estás al Señor para que esa palabra tuya derribe todo lo que el enemigo levantó? Dice que lo encontraron en completo desorden. Dice que estaban comiendo y bebiendo y haciendo gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Miren, el enemigo está así gozando. Mira que tengo a tu hija, tengo a tu hijo, tengo a tu esposo en mis manos, en vicio, en adulterio. Los tengo así en rebeldía, en odio, en resentimiento, en rencor, en amargura. Y el enemigo está que se goza con eso. Y dice que cuando David llegó, ellos estaban ahí disfrutando de todo lo que les había robado. El enemigo estaba que disfrutaba de todas las bendiciones que te había robado. Ahí estaba disfrutando. ¿Y qué pasó? Dice, David, aprovechando su descuido, ¿qué tienes que aprovechar? ¿Qué tienes que aprovechar? El descuido. El descuido de tu enemigo. ¿Cuál es el descuido? Que está confiado en que tú no saldrás del lugar en el que estás. En ese descuido, en que tú jamás querrás hacer caso al Señor, en que vas a seguir siendo rebelde, en que vas a seguir siendo desobediente, en que vas a seguir siendo incrédula, en que vas a seguir siendo tibia, en que vas a seguir haciendo las cosas a tu manera. El enemigo está concentrado en eso y se descuida por un momento de ti. Y ese es el descuido que tú y yo necesitamos para alinearnos aún más con fortaleza en el Señor, cobrar ánimo y hacer lo que Dios nos manda. Y dice que aprovechó el descuido y los hirió de muerte durante todo ese día hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida a más que 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Dice el Señor que tú derrotarás al enemigo, a los que se levantaron contra ti los derrotarás, y a los otros pocos que quedan huirán delante de ti, te dice el Señor. ¿Cuántas de nosotros le creen? ¿Cuántas de nosotros le cree al Rey de Reyes y Señor de Señores que eso sucederá? David dice que los hirió de muerte durante todo ese día, y duró hasta la tarde del día siguiente. ¿Qué te dice el Señor? Persevera, persevera, no te canses, que tal vez hoy no lo veas, pero mañana lo verás. No te canses, persevera, no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue luchando. Porque por más difícil que se ponga la situación, el Señor hoy te dice, yo ya te di la victoria a ti. Tus enemigos están derrotados. Todo lo que Satanás te robó, te dice el Señor, te lo devolverá 7 veces más para la gloria de Dios. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos creen que el Señor les devolverá 7 veces más
de lo que el enemigo te robó. Persevérate, dice el Señor. Quizás todo un día te la pasarás orando, quizás un día y medio te la pasarás orando, pero verás la bendición de Dios en tu vida, verás la gloria de Dios en tu vida, verás la victoria de Dios en tu vida, porque el Señor así lo ha prometido. Hermana Ceci, es difícil, es difícil. Hermana Ceci, es duro, es duro. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos será arrebatado solo por valientes. ¿Cuántos de nosotros somos los valientes del Señor, que luchará hasta el final, hasta ver la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros lucharán? Dice, más que 400 jóvenes que huyeron montados en sus caballos. Huyeron, dice, después de que David recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado. Huyeron, David recuperó todo. David recuperó todo, no una parte, no solamente 2 o 3, recuperó todo. Todo lo que le habían robado, recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. Cuando tú ayudas a otras personas, aún en medio de tu proceso y de tu lucha por liberar lo que el enemigo te robó, el Señor te dará una doble bendición por eso. Recuperó a sus 2 mujeres. Le dio una doble bendición a David, porque confió en el Señor, porque lideró, porque él acompañó, porque él hizo lo que el Señor le mandó con ese enemigo suyo, porque en el proceso David fue transformado, David fue fortalecido, David fue guiado y esperó y se fortaleció en el Señor y recibió una doble bendición. Dice, recuperó a sus 2 mujeres. David recuperó todo. Óyeme bien esto. David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada, porque por pequeña que fuera, le devolvió los hijos y las hijas a sus padres. David recuperó todo. Todo, absolutamente nada le faltó. Mira lo que el Señor hoy te está diciendo. Tú recuperarás todo, no solamente en tu matrimonio, sino en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tu empresa, en tus sueños, en tus metas, en todo, todo. Todo lo que habías perdido tus sueños, el Señor te lo recuperará. Habías perdido esa visión, el Señor te la devolverá. Habías perdido esos sueños, el Señor los traerá de nuevo, porque el Señor te lo devolverá todo. Nada te faltará, todo te devolverá. El enemigo no se va a quedar con nada. Y la palabra de Dios es tan grandiosa que dice, David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada. Nada le faltó. Todo lo recuperó. Absolutamente, dice la palabra de Dios. Absolutamente todo. Lo vas a recuperar todo. Perdiste una casa, Dios te la va a recuperar. Perdiste un negocio, Dios te lo va a devolver. Perdiste tu familia, Dios la restaurará. Todo lo que habías perdido, tus finanzas se perdieron, Dios la va a restaurar. Él te lo ha prometido y Él así lo hará para gloria de su nombre. Bendito sea nuestro Señor. Perdiste el trabajo, Dios te lo recuperará, porque el Señor dice que recuperarás todo sin que le faltara absolutamente nada. Nada, nada se quedará sin ser devuelto, dice el Señor. Todas las áreas de tu vida te las devolveré, te las restauraré. No te faltará nada. El enemigo no se quedará con absolutamente nada de ti. Yo, el Señor, lo he dicho, dice su palabra. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria al Santo de Israel.
Dice, por pequeña que fuera, y devolvió los hijos y las hijas a sus padres. Todo lo devolverá a quien le pertenece, dice el Señor. Todo le devolverá a quien le pertenece. El enemigo no podrá quedarse con nada. Todo le será arrebatado. Dice, también se apoderó, miren, no solo recuperó lo que era de David, sino que el Señor también lo bendijo, además de eso. No solo vas a recuperar lo que te habían robado, sino que yo te voy a añadir aún más. Dice que Job, cuando lo perdió todo, dice que el Señor le devolvió eso y aún 10 veces más de lo que había perdido. Y hoy la palabra se vuelve a repetir con David. No solo vas a recuperar, le dijo a David, todo, absolutamente todo lo que se llevaron, sino que también se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Bendito sea su nombre. Te van a faltar manos para todo lo que recibirás de parte del Señor. Te van a faltar manos. Vas a tener que ir empujando, arriando como David, porque tu bendición va a ser tan grande, tan abundante, que vas a ir arriando como lo hacía David. ¿Cuántos le creen al Señor? Porque esta es una cuestión de fe. Esta es una cuestión de creer lo que el Señor ha dicho. Esta es una cuestión de que verdaderamente en tu mente y en tu corazón le crees al Señor lo que hoy en su palabra está diciendo. Yo lo hice con David, también lo puedo hacer contigo. Si dispones tu corazón como lo dispuso David, a creerme, a buscarme, a esperar en mí, a pedirme dirección, a fortalecerte en mí. Si tú lo haces de la misma manera que obré con David, obraré contigo. Y todo te será devuelto, y aún el botín de tus enemigos te los daré a ti, de todos los impíos que se burlaron, de todos los impíos que hablaron, de todos los impíos que murmuraron contra ti, de todos ellos el botín te lo daré a ti, dice el Señor, para gloria de su nombre. ¿Cuántos le creen al Padre? ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Hoy el Señor ha visto tu corazón y ha usado su palabra para hablarte. Ha usado su palabra para traerte fe, esperanza, para que de nuevo te atraiga a Él y te diga, en mí recuperarás las fuerzas y solo conmigo lograrás lo que yo hoy te estoy hablando, dice el Señor. No será con tu fuerza, no será a tu manera, no será con tu inteligencia, será con mi poder y mi dirección, dice el Señor. Busca al Señor, no te desanimes. La vida no es fácil, las pruebas no son fáciles, el desierto no es sencillo. Pero cuando tú te aferras al Señor, el Señor obrará en ti. Dice, cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo, salieron a recibirlo. Y al verlo a David, y al verlos, David los saludó en paz. Tuvo misericordia de ellos. David no les reclamó y no le dijo, ¿qué? ¿Ahora quieren disfrutar de lo que yo tengo? No. David tuvo misericordia de ellos. David los recibió con paz, dice. Los entendió que para ellos no fue fácil avanzar. Pero no por eso David fue mezquino, no por eso David los rechazó, no por eso David los señaló, sino que vino con paz, los saludó en paz, dice la palabra. Dice, pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla, había algunos que eran egoístas y malvados. Ojo, no todo lo que recuperes del enemigo y las bendiciones que tengan con Dios, necesariamente va a cambiar tu corazón o lo va a mantener íntegro delante del Señor. Muchos hijos de Dios que reciban eso que el enemigo les robó y aún reciban esas bendiciones añadidas de Dios, no les asegura
que su corazón sea guardado en una integridad al 100% delante de Dios. La palabra de Dios dice, no todos los que habían ido, dice, pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla, habían algunos se desviarán a pesar de haber recibido de Dios. Dice, algunos que eran egoístas y malvados. Eran egoístas y malvados. Aún recibieron de Dios. Aún le devolvieron lo que les habían robado. Aún recibieron una doble porción de bendición de Dios. Aún tenían egoísmo y maldad en su corazón. Y dijeron, dice la palabra de Dios, a esto no les corresponde nada. A esto no les corresponde nada del botín que capturamos. Que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. O sea, te vamos a dar tus mujeres y tus hijos, pero lo demás que nos ha sido dado, no lo compartiremos contigo. Y el Señor a ellos, a los que hablaron así, a los que dijeron eso, les llama egoístas y malvados. Les llama egoístas y malvados. Lo que el Señor hoy te está diciendo es que en el día que Él te bendiga, el día que Él te prospere, el día que Él te devuelva todo lo que el enemigo te robó y aún te añada más, que tu corazón no se vuelva egoísta ni malvado, sino que sigas teniendo esa humildad, ese amor por tu prójimo y compartas lo que el Señor por bendición ha dado en tu vida. Porque a los que no comparten lo que Dios les devuelve y les añada, el Señor les llama egoístas y malvados. Dice, pero David les dijo, miren lo que David les dijo. David les dijo, no se porten así, hermanos míos. David sabía a quién se estaba refiriendo. Eran sus hermanos, creían en el mismo Dios. Habían luchado de la misma manera. El mismo Dios los había fortalecido. El mismo Dios los había ayudado. El mismo Dios los había levantado. Pero unos cuantos se llenaron de egoísmo y de maldad. Y David les dijo, no se porten así. Como hijo de Dios tienes la obligación, la responsabilidad de hablarle a tus hermanos que no están actuando bien. David les dijo, no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esta banda de malvados que nos atacó nos había arrebatado. En otras palabras le dijo, hermanos, no se porten egoístas ni malvadamente, porque no fueron sus fuerzas las que los llevó a recuperar todo lo que le habían robado. Fue el Señor el que lo hizo posible. No fueron ustedes los que tuvieron esa bendición. No, fue el Señor que se plació en bendecirlos. David se las pone clara y los ubica con los pies bien puestos sobre la tierra. Y le dice, fue el amor y la misericordia de Dios que te llevó a alcanzar lo que hoy tú tienes. Le dijo a sus hermanos, no se porten así, porque quizás aún no mereciéndolo, el Señor fue bueno con ustedes y les devolvió y les añadió aún más de lo que ustedes esperaban. Dice, y le permitió recuperar todo. ¿Quién va a darles la razón en este caso? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a aprobar esa actitud? Dijo David. ¿Algunos de nuestros hermanos de acá van a aceptar esa actitud egoísta y malvada que ustedes tienen? Le dijo David. El mismo derecho tiene el que entra en combate como el que se queda al cuidado del bayash. Ellos no avanzaron con David a luchar contra el enemigo, pero sí se quedaron resguardando la ciudad que quedaba atrás. Cada uno tiene una función.
A cada uno Dios lo usa de una manera. Y no porque a ti te llevó a otro nivel espiritual, o no porque a ti te llevó o te usó de otra manera, eres más importante de los que Dios usa de otra manera. David les dijo, ¿quién va a darles la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en el combate como el que se queda al cuidado del bayash. Todos merecen recibir lo mismo, dice David. Y desde aquel día y hasta la fecha, esto quedó establecido como una ley y una ordenanza en Israel. Cuando David llegó a Siclag, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje. Aquí tienen este presente, dijo David. Oigan bien lo que dijo David. Aquí tienen este presente. Se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. Lo que por bendición recibimos, por bendición les se da. estamos compartiendo, les estamos dando, dijo David. Y eso es lo que a Dios le agrada. Amén. No es que yo lo conseguí, fui yo la que oré, fui yo la que lo hice, fui yo la que afronté esto, fui yo. No, el Señor dice que yo te llamé para que entraras a la batalla y a ellos los llamé para que resguardaran lo que a ti te pertenecía. Y tanto a ellos como a los que resguardaron les corresponde lo mismo. Y David estableció eso. David dijo que cogió parte del botín y los repartió con sus amigos y los ancianos. Parte. Quizás no van a recibir lo mismo que tú. Amén. Quizás no van a recibir lo mismo que tú. Pero una porción de lo que tú recibiste, sí lo van a recibir. Porque el Señor dice que tenemos que compartir. Y así como por bendición recibiste, por bendición tienes que compartir. Tienes, no si quieres, no, tienes que compartir. Porque este es algo que el Señor lo estableció así. El que no comparte, dice el Señor, tiene un corazón egoísta y malvado. Egoísta y malvado, dice el Señor. Y los hijos de Dios no tenemos ese corazón. Dice, el regalo se lo envió a los que vivían en Betel, en Ramot del Negev, en Yatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Yeramel, en las ciudades de los Kenitas, en Jormá, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Por todas las ciudades que David pasó, por todos los lugares donde él pasó para llegar a recuperar el botín y para regresar a su casa, a cada lugar lo bendijo con lo que Dios lo había bendecido a él. ¿Y por qué no se acabaron las bendiciones si David estaba repartiendo a todos? Porque cuando él daba, más se multiplicaba lo que tenía y nunca se le acababa, sino que se aumentaba y se aumentaba y se aumentaba. Por eso llegó a muchas ciudades y a todas las ciudades donde Dios le mandó. ¿Qué te dice el Señor? Cuando más tú das, más bendecido eres. Cuando más tú ayudas, más bendecido eres. Al que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré, dice el Señor. Por eso David bendijo no solo a sus amigos y a los ancianos de su lugar, sino que repartió a todas las ciudades el botín de sus enemigos. El Señor le quitará todo a Satanás para dártelo a ti y que tú seas de bendición a todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? A todos los impíos, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Dice su Padre. ¿Cuántos lo creen? Porque hay que creerlo en Amén, el corazón, gloria a Dios. confesarlo Amén. con tu boca para que la gloria de Dios sea puesta de manifiesto en tu vida. El Señor ve lo que el hombre no ve. El Señor ve tu corazón.
Especie que en tu corazón lo crees. Y si tú lo crees, tenlo por seguro de que más temprano que tarde llegará ese arrebatamiento de todo lo que el enemigo te regala. Y aún serás más bendecido para bendecir. Y ahí se cumplirá la palabra, que prestarás a naciones y nunca pedirás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya, glorioso sea su nombre por siempre. Siempre es un honor, siempre es un privilegio poder instruir en la palabra del Señor, porque a través de la palabra de Dios es que nos fortalecemos, nos animamos. El Señor trae revelación a nuestras vidas, trae esa instrucción, nos trae esa enseñanza, aún esa exhortación que a veces necesitamos para alinearnos al Señor como Él espera. Así es que demos gracias a Dios por su palabra. Gracias a papá, porque su espíritu ha estado en medio de nosotros. Gracias, porque Él sabe la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Él sabe por qué situación estamos pasando cada uno de nosotros. Y Él busca eso. Amén. Él busca eso. Él busca llegar a nuestro corazón. Él busca fortalecernos, animarnos a no perder la fe ni la esperanza. A saber que detrás de un día oscuro, detrás de toda una noche, llega el amanecer y el gozo y la alegría del Señor en nuestra vida. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que esta palabra del Señor haya fortalecido su vida espiritual, haya traído esa porción de parte de Dios a sus corazones, que los anime, que los motive y que los haga confiar y esperar en el Señor siempre, a pesar que tus ojos no vean lo que tú quieras ver. El Señor está trabajando detrás para darte la victoria, para que tú recuperes todo lo que el enemigo te robó para la gloria de Dios. Amén. Así como le dio la victoria a David sobre los amalecitas, tenlo por seguro que también te la dará a ti para gloria del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el día jueves con una nueva palabra de parte del Señor. Que tengan una semana muy bendecida y que sean fortalecidas en el Señor y que todo lo que hagan sea con amor como para el Señor. Amén. Porque de Él recibiréis la recompensa. Que Dios las bendiga a cada uno de ustedes. Un beso. Cuídense. Bendiciones.